Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast. Antes de comenzar quiero comentarles que las temáticas que abordo en los podcasts son en base a libros que he leído, a búsquedas de internet, siempre en páginas oficiales. Digo esto porque si quieren que comente al final de cada video en qué libro o página me he basado para realizar el podcast, dejen un comentario, háganmelo saber y yo del próximo podcast en adelante empezaré a dejar una referencia para que ustedes más o menos vayan sabiendo qué he leído, qué página he referenciado para realizar el podcast. Así que si quieren que comente eso, háganmelo saber en los comentarios. Ahora sí, comenzando con la temática de hoy, para abordar el podcast tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XVI. En este momento el mundo era un misterio todavía por descubrir. España y Portugal se disputaban el control de las rutas comerciales y sobre todo el acceso a las preciadas especias del Oriente. Una delgada línea imaginaria, trazada en el Tratado de Tordesillas, dividía el planeta entre ambos imperios, es decir que una parte de esa línea, una línea imaginaria, ¿verdad?, hacía que una parte del mundo le perteneciera a España y otra parte del mundo le perteneciera a Portugal. De igual forma, en la práctica nadie la respetaba demasiado. Con el tiempo, los conflictos por esas tierras llevaron a realizar otro acuerdo, llamado el Tratado de Zaragoza, de 1529. A diferencia de lo que muchos creen, este tratado no modificó las líneas que estaban establecidas antes, como la del Tratado de Tordesillas, sino que simplemente marcó límites en Asia y el Pacífico. Básicamente las Molucas quedaban para Portugal y España cedía sus derechos sobre ellas, a cambio de un pago. Ahora sí, para hablar de la primera vuelta al mundo, tenemos que entender que el personaje fundamental de ese viaje fue Fernando de Magallanes. Antes de convertirse en el líder de la gran expedición que vamos a tratar en este podcast, había combatido en el norte de África, en las costas de Marruecos, donde resultó herido. Aquella batalla le dejó a Magallanes una ligera cojera. Mientras tanto, ese espíritu por la exploración seguía ardiendo en la corona española. Recuerden que la corona española quería descubrir nuevas tierras para una ruta alternativa a esa establecida por las especias. Querían buscar una nueva ruta. En 1513, Vasco Núñez de Balboa había descubierto el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur, despertando un renovado interés por encontrar un paso entre los dos océanos. 3 años después, en 1516, Juan Díaz de Solís, siguiendo esa misma idea, llegó al Río de la Plata. En América, ¿verdad?, en la región entre Buenos Aires y Montevideo, el Río de la Plata, Juan Díaz de Solís llegó ahí, pero allí encontró la muerte, ya que fue asesinado por los pueblos indígenas. Bien, ahora sí, poco después de todo eso, el rey de España entregó a Magallanes las instrucciones oficiales para que realice el viaje. Y bueno, en esas instrucciones habían 74 apartados. En ellos se ordenaban, entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que decían estos tratados? No sobrecargar las naves, es decir, que los españoles que viajaran, algunos portugueses que también lo iban a hacer, y bueno, hay un cronista que es el que relataba el viaje, que era italiano, Antonio Pigafetta. Bueno, ¿qué es lo que tenían que hacer todos los que viajaran a este nuevo territorio? Bien, no, como condición, el rey había puesto que no debían sobrecargar las naves, debían tratar a los indígenas con bondad y justicia. Esto es muy importante, ya que por parte de la corona española se decía en esos apartados que tratasen a los indígenas con bondad y justicia. Y también prohibió los juegos de azar, las obscenidades y las blasfemias. Bien, una vez Magallanes parte con sus tripulaciones, háganse una idea que sale de España, de la península ibérica, va todo por el Atlántico y empieza a bordear las costas de lo que sería Brasil, Uruguay, Argentina, ¿verdad? Entonces, durante su travesía por Sudamérica, cuando ya empezaron el viaje, la expedición navegó por el Río de la Plata, donde se encontraron con pueblos locales.
Los cronistas lo describieron como caníbales a estos pueblos, pero en realidad eran querandíes. A ver, para explicar mejor, el término caníbal provenía de los caribes, un pueblo antillano que Cristóbal Colón había descrito como antropófago. Con el tiempo, esa palabra se usó de forma general para referirse de manera errónea a pueblos desconocidos o temidos. Así que, si bien se describían como caníbales, en realidad era un término fallido, un término erróneo, que en realidad se querían referir a los querandíes. La expedición también llegó a las costas de Punta del Este, Uruguay, a la que llamaron Cabo de Santa María. Pigafetta, el cronista, quien escribió el viaje y quien conocemos todas estas cosas por él, Antonio Pigafetta, escribió que los indígenas huían dando enormes zancadas que ni corriendo ni aún saltando ellos pudieron alcanzarlo, es decir, los españoles pudieron alcanzarlo. Este fragmento es muy interesante analizarlo porque había una diferencia física, como pueden notar según lo relatado por Pigafetta, entre los indígenas, los aborígenes locales, con los europeos. Fíjense en que Pigafetta dice textual: huían dando tan enormes zancadas que ni corriendo ni aún saltando pudimos alcanzarlos. Es decir, que la forma física de los indígenas superaba a la de los europeos. La velocidad y agilidad de estos pueblos sorprendió profundamente, como dije, a los europeos. Los primeros encuentros fueron pacíficos, con intercambios, regalos, espejos, cascabeles, tijeras, entre otras cosas. Pero no duró mucho, ya que luego se dio lugar a la violencia. Pigafetta, como dije, el cronista del viaje, cuenta cómo en una ocasión Magallanes aprovechó la distracción de los indígenas para capturar a algunos de ellos. Le llenaron las manos de regalos y cuando ya no podían los indígenas sostener más objetos, los encadenaron de los pies. Así comenzó una relación tensa y que iba a marcar la desconfianza por parte de los indígenas. Hay que entender que se establecieron ciertos comercios entre los indígenas, los europeos, se intercambiaban cosas y en un momento específico, Magallanes aprovechó para encadenarlo en los pies a uno de los indígenas. Una vez dejaron, luego de dejar la región del cono sur de América, el viaje siguió por el Pacífico, es decir, siguieron todo por la Patagonia argentina, chilena, y salieron desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y esto fue muy devastador para los tripulantes de la nave, ya que tuvieron que enfrentar tormentas, hambre y enfermedades. El escorbuto debilitaba la tripulación. Algunos, desesperados incluso, creían que comer los intestinos de los enemigos podían curarlo. Muchos europeos creían esto, que comer intestino de los enemigos los curaba. ¿Esto por qué? Porque se cree que es una superstición heredada de la Edad Media, mezclada con la desesperación de hombres al borde del colapso. O sea, tenían hambre y entre una superstición y el hambre que tenían, ya básicamente creían que comer los intestinos podían curarlos. Finalmente, el 27 de abril de 1521, Magallanes y sus hombres llegaron a la isla de Mactán, en Filipinas. El explorador decidió ayudar a un cacique local contra otro grupo rival indígena, sin imaginar que sería su último combate. Con apenas 50 hombres, Magallanes se enfrentó a 1000 guerreros locales. Los disparos de las escopetas no atravesaban los escudos de madera y los indígenas ágiles atacaban saltando de un lado a otro. Los cronistas cuentan que Magallanes fue rodeado, herido y finalmente asesinado en la orilla. Con su muerte, el liderazgo quedó en manos de otros capitanes y la expedición continuó sin él. Este fue un punto de inflexión porque a partir de aquí, recapitulando un poco, salieron de la península ibérica, pasaron por las costas de Brasil, Uruguay, Argentina, cruzaron la Patagonia, desde el Atlántico hasta el Pacífico y siguieron hasta Filipinas. Luego en esta batalla muere Magallanes, que era el capitán y el referente principal de la tripulación. Y acá hay un punto de inflexión, ya que van a tener que tomar decisiones importantes quienes no eran capitanes en base a qué es lo que iban a hacer.
Pese a que el cuerpo de Magallanes yacía en la orilla del Mactán y la gran expedición iniciada con 5 naves y más de 200 hombres acababa de perder a su capitán, el viaje no se detuvo. Es como yo dije que acá el viaje iba a continuar aunque no estuviese Magallanes como capitán. Entre el cansancio, miedo y el hambre, los tripulantes que quedaban tomaron una decisión, la cual era seguir adelante aunque pocos creyeran que volverían a ver a su tierra natal. Acuérdense en que luego de la guerra, de perder la guerra, de que fallezca Magallanes, el capitán principal, también venían de mucha hambre, de enfermedades como el escorbuto, entonces la moral la tenían muy, muy baja. Entonces creían que volver a su tierra natal era prácticamente imposible. Pero bueno, después de Mactán, la flota, ya muy reducida, siguió explorando las islas del Pacífico. Los conflictos con los pueblos locales también continuaron. O sea, nunca terminaron las guerras y los conflictos entre pueblos locales y la tripulación europea. La travesía siguió su rumbo por el sudeste asiático. En una batalla posterior, 49 hombres desembarcaron para enfrentarse a más de 1500 guerreros locales. Los europeos dispararon durante media hora, pero las balas apenas atravesaban los escudos de madera. Antonio Pigafetta describe que los indígenas, y esto es textual lo que él dijo, saltaban de un lado a otro para no ser alcanzados, lanzando flechas, lanzas y hasta barro. Los cronistas cuentan que Elcano y los suyos veían cómo las escopetas no les hacían nada a los indígenas. La lucha fue tan intensa que, escuchen esto, murieron 8 españoles y solo 4 aliados indígenas. O sea, los españoles también habían llevado una evangelización, por así decirlo, de indígenas de pueblos locales, que esos indígenas se aliaron a los europeos. Entonces, en esa guerra contra otros locales murieron 8 españoles y 4 aliados indígenas, que eran cristianos que habían sido bautizados y que, bueno, trágicamente murieron. A pesar de las pérdidas, los sobrevivientes continuaron su viaje. De las 5 naves que habían partido desde Sevilla en un principio, solo 2 seguían navegando. O sea, de las 5 solo quedaban 2. La Trinidad y la Victoria eran nombres de ambas. Ambas llegaron finalmente a las Islas Molucas, al destino soñado. Allí lograron cargar sus bodegas con especias, clavo de olor, canela, nuez, moscada, entre otras. Pero regresar iba a ser muy difícil también. La Trinidad, uno de los barcos, intentó volver por el Pacífico hacia América y nunca se supo más nada de esa embarcación. Desapareció. Solo la nave Victoria, al mando, en ese momento Juan Sebastián Elcano, el capitán, decidió regresar por el camino más largo, bordeando todo África. Entonces, recapitulando nuevamente, una vez cruzaron el Pacífico, llegaron a Filipinas y luego fueron rodeando África, todo por las costas, por Sudáfrica, y empezaron a subir hasta irse a la península ibérica nuevamente. El viaje de regreso fue un calvario. La mayoría de los hombres estaban enfermos, las provisiones se agotaban, pero Elcano se mantuvo firme. Su objetivo era volver a España y demostrar que habían dado la vuelta completa al mundo. Después de 3 años de viaje, el 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. De los 265 hombres que habían partido, solo regresaron 18. O sea, recuerden, salieron 5 naves y solo regresó una. Porque había una que se perdió, como dije anteriormente. Solo regresó la Victoria, la nave Victoria. Y de todos los hombres que habían partido, 265, solo 18 regresaron. Una barbaridad. La verdad que el viaje de Magallanes es muy interesante, porque esto es un breve resumen que yo he hecho en este podcast, pero es muy interesante leer esta historia, ya que muchas veces los cronistas que viajaron relatan también cómo intercambiaban especias y cómo llegaban a dialogar con los indígenas locales, ¿verdad? Entonces es muy interesante
esta historia que no mucha gente la conoce, pero que también demuestra que los españoles físicamente no eran tan fuertes como los indígenas y que enfrentándose en guerra hasta perdían. Así que bueno, hasta aquí llega el episodio de este podcast. Como siempre digo, si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir, que la verdad me ayuda mucho en este nuevo emprendimiento que he comenzado. Y también vuelvo a repetir, si quieren que suba y que les diga de dónde saco la información y qué referencias uso, escríbanme en los comentarios que yo con gusto se los comparto. Así que nos vemos en el próximo podcast.